Universidad Técnica de Machala, estudiante de Educación Comercial del paralelo UP02. Hablaremos sobre las funciones de variable real. Soy Génesis Fernández y dentro de este tema les expondré la definición, dominio rango y cálculo de dominio rango. Hola, buenas tardes chicos. Soy Wayne Zumba y el tema que les voy a explicar es gráfica de una función, técnicas de gráfica de una función y asíntotas de una función de variable real. Entre ellas tenemos la función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Les saluda Nelly Dona. Dentro de las funciones de variable real tenemos los tipos de funciones, como lo son función creciente y decreciente, función constante y función par o impar. Buenas tardes, mi nombre es Elena Sáenz y yo explicaré sobre las funciones periódicas y las funciones acotadas. Saludos, mi nombre es Nelson Marero y dentro de las funciones también tenemos lo que son funciones lineales. Expondré sobre la definición, su dominio rango, su gráfica y la aplicación en problemas de la vida cotidiana. Para introducirnos al tema de funciones de variable real, el análisis real o teoría de las funciones de variable real es la rama del análisis matemático que tiene que ver con el conjunto de los números reales. En particular, estudia las propiedades analíticas de las funciones y sucesiones de números reales, su límite, continuidad y el cálculo de los números reales. Definición. Se llama función real de variable real a toda función definida de un subconjunto de los números reales. En el conjunto R de los números reales, tal que a cada elemento X de D le corresponde uno y solo un elemento I de R. El dominio de una función de variable real es el conjunto de todos los valores independientes posibles que una relación puede tener. Es la colección de todas las entradas posibles. Cálculo del dominio. Regla número 1. Sea f de x una función de variable real cuyo cociente sea dado por una función, el dominio no existe cuando el denominador se haga cero, por lo que se debe excluir del dominio ese valor. Regla número 2. Si f de x una función de variable real y contiene una raíz de índice par, el dominio existirá solo si cuando el radicando sea positivo o cero. Bien, tenemos el primer ejercicio. F de x es igual a 2x cuadrado menos 4 sobre x menos 5. Aquí tenemos este ejercicio, esta infracción. Entonces vamos a aplicar la primera condición, que es x no es igual a 0. Entonces ponemos x menos 5 no es igual a 0 y resolvemos. X no es igual a 5. ¿Por qué? Porque pasa del otro lado con signo positivo. Entonces, el dominio de esta función nos va a quedar así, representado dominio de f es igual al menos infinito, coma, 5, cerramos paréntesis, unión, abrimos paréntesis, de 5, al más infinito y cerramos paréntesis. Así nos va a quedar representado este ejercicio con la primera condición. Rango es el conjunto de todos los valores dependientes posibles que la relación puede producir. Es la colección de todas las salidas posibles. Para calcular el rango debemos aplicar dos reglas. Primera regla, sea f de x una función de variable real cuyo cociente sea dado por una función, el rango no existe cuando el denominador se haga cero, por lo que se debe excluir del rango de ese valor. Regla número 2. Si f de x una función de variable real y contiene una raíz de índice par, el rango existirá solo si cuando el radicando sea positivo o cero. Para calcular el rango de la función de f de x igual 4x menos 1 sobre x menos 1, primero debemos colocar y igual 4x menos 1 sobre x menos 1. Para calcular el rango necesitamos despejar las x. Entonces lo que está dividiendo pasa a multiplicar. X menos 1
igual 4x menos 1. Multiplicamos y por x, xy. Y por menos 1, menos y, igual 4x menos 1. Para despejar x tenemos que pasar todas las x al lado izquierdo y todos los demás al lado derecho. Xy, como está con positivo, al otro lado pasa con negativo. Menos 4x. Igual y, como está con negativo, al otro lado pasa con positivo. Y menos 1 sigue en el mismo lugar. Luego debemos, para poder despejar x, sacar factor común, que sería en este caso x. Factor común de xy dividido para x, y. X dividido para menos 4, menos 4. Igual y menos 1. Despejamos x y nos queda y menos 1 sobre y menos 4. Como está multiplicando, lo pasamos a dividir. Ahora ya tenemos nuestra función para poder obtener el rango de esta función. Ya que tenemos x despejado, vemos qué condición debemos cumplir. Como tenemos una fracción, vamos a cumplir con la primera condición, que en donde y no será igual a 0. Cogemos el denominador y cumplimos con la condición. Y menos 4 no es igual a 0. Y no es igual, en este caso, a 4 negativo. Si lo pasamos al otro lado, pasa con signo positivo. Y obtenemos que nuestro rango será del menos infinito hasta el 4, unión con del 4 hasta el infinito positivo, excluyendo siempre el valor que no pertenece. Bien, tenemos el siguiente tema, gráfica de la función de variable real. La gráfica de una función está formada por todos los puntos x y y, donde x pertenece al dominio de la función. Bien, tenemos el siguiente tema, técnica gráfica de función de variables reales. Tenemos una técnica, criterio de la recta vertical. Realizamos una línea vertical. El criterio de la recta vertical nos dice que si toca un punto es una función y si toca más de 2 puntos ya no es una función. Como siguiente tema tenemos asíntotas de la función de variable real. Vamos a hablar sobre la vertical. Son rectas verticales a las cuales la función se va acercando indefinidamente sin llegar nunca a cortarla. Entonces nunca va a tocar la línea imaginaria. Asíntota horizontal. Son rectas horizontales a las cuales la función se va acercando indefinidamente pero sin tocarla. Asíntotas oblicuas. Son rectas de ecuación. Solo hallaremos las asíntotas oblicuas cuando no haya asíntotas horizontales. Función inyectiva. Significa que cada elemento del conjunto B tiene como mucho uno del conjunto A, al que corresponde. Pero eso no dice que todos los elementos del conjunto B tengan alguno en A. Como pueden observar en esta imagen, todos los elementos de A están relacionados con el conjunto B, pero no todos los del conjunto B están relacionados con un elemento del conjunto A. Función sobreyectiva. Una función es sobreyectiva cuando cada uno de los elementos de B es imagen de uno o más elementos del conjunto A, como podemos observar en esta imagen. Función biyectiva. Es biyectiva y al mismo tiempo es inyectiva y sobreyectiva. Este tipo de función también es conocido como suprayectiva, es decir, todos los elementos del conjunto de salida conocido como A le corresponde un elemento del conjunto de llegada, conocido como conjunto B, es decir, que a cada elemento del conjunto de partida le va a corresponder un elemento del conjunto de llegada. Y a los de llegada le corresponde un elemento del conjunto de salida. Una función es creciente cuando, al ir aumentando los valores de x y los valores de y, la pendiente de la recta es positiva. Una función es decreciente cuando, al ir aumentando los valores de x, van disminuyendo los valores de y
y la pendiente de la recta es negativa. Una función es constante cuando para cualquier valor de x va a ser el mismo valor de y, es decir, la pendiente no cambia. Una función es par si se cumple con el criterio de f de menos x va a ser igual a f de x y gráficamente se representa con la simetría de f y y. Una función es impar cuando se cumple con el criterio de f de menos x va a ser igual a menos f de x y gráficamente su simetría estará en el eje x. Una función es periódica si se verifica la condición f de x más t es igual a f de x. El número t se lo llama periodo de la función. Generalmente el periodo de la función es el menor número real positivo t, el cual satisface a la condición. Una función está acotada cuando existe un valor k, tal que la gráfica de la función no está por encima de él, y un valor k, tal que la gráfica de la función no está por debajo de él, es decir, k menor o igual a f de x menor o igual a k, para toda x perteneciente al dominio de la función. K también quiere decir cota superior. Una función lineal es una función cuyo dominio son todos los números reales y su codominio también son todos los números reales. En su expresión analítica es un polinomio de primer grado, su gráfica va a ser una línea. El dominio está formado por todos los números reales, aquellos valores de x. Estos valores se puede calcular las imágenes que serían los valores de y. Y el rango es el conjunto formado por las imágenes. Son los valores que toma la función y la variable dependiente porque depende de los valores de y. La aplicación de las funciones lineales nos pueden ayudar a resolver problemas de la vida cotidiana, como por ejemplo, un turista recorre 30 kilómetros en carro cada hora para visitar la provincia de Cotopaxi y demora media hora para calentar el coche. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en 2 horas? La función del enunciado sería la siguiente: y igual 30x menos 15. Para poder conocer la respuesta a la pregunta debemos asignarle valores a esta función. Si por cada 30 kilómetros se demora 1 hora, se le debe de restar menos la media hora para calentar el coche, que es lo que se demora. Si a media hora transcurrida no recorrerá nada de kilómetros, mientras que por 1 hora recorrerá 15 kilómetros. En 1 hora y media recorrerá 30 kilómetros. Y para 2 horas recorrerá 45 kilómetros. Esto nos indica que por cada media hora transcurrido se van a aumentar 15 kilómetros. La gráfica para este problema sería la siguiente. En media hora de transcurso no recorrió nada el turista. A 1 hora ha recorrido 15 kilómetros. A 1 hora y media 30 kilómetros. Y a 2 horas 45 kilómetros. Obtenemos como una gráfica a una línea recta. Y respondiendo a la pregunta del enunciado será que el turista ha recorrido 45 kilómetros durante 2 horas. Conclusiones. Como conclusiones tenemos que las matemáticas no son difíciles. Las estrategias que se utilizan pueden ser las incorrectas. Las funciones son expresiones matemáticas las cuales representan variables que poseen valores reales. Existen varios tipos de funciones. El dominio y el rango de una función son todos los valores reales. Las funciones nos pueden ayudar a resolver problemas mediante su aplicación con datos verdaderos. Las respuestas de una función se las evidencian
graficándolas en un